Hola gente, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, voy a hacer un video cortito porque bueno, hay aplicaciones que aún no me dejan hacer live, vivo, como le llaman, como el caso de YouTube, porque aún no llego a los 50 suscriptores. Bueno, TikTok recién ahora me dio la opción de hacer el vivo, hacer un live, porque estoy pasando los 1000 y pico de seguidores, 1200 más o menos por ahí ando. Y bueno, y la idea de esto, que ya he venido compartiendo algunos videos, algunas imágenes con algunos escritos, bueno, en fin, un poco de lo que hago, ¿no? Herrería, en herrería, con metal reciclado, por eso el nombre que le puse, de Lo roto nace vida. Pero también la idea es compartir un poco sobre este libro, que es la instrucción de vida hoy para el ser humano, para nosotros, que es la Biblia. Hablar sobre Dios, que hay muchas interrogantes, bueno, se han creado muchas religiones en base a esa creencia, ¿no? Y bueno, y un poco hablar la realidad con ustedes, sencillo, sin mucho este, hacer grandes cosas, estudios. Ya ven, como pueden ver, yo estoy en mi tallercito acá. Y bueno, y poder un poco, ya que lo he dicho en otros videos anteriores, mucha gente está siendo engañada, no solo aquí en la ciudad en la que yo resido, sino en el país y a nivel mundial, por diferentes religiones, ¿no? Que se denominan cristianas. Como lo he dicho anteriormente, bueno, yo participé en varias religiones, estudié, acudí a varias religiones, sé cómo se manejan, conozco su doctrina, su forma de creer, de pensar, bueno, sus prácticas, en fin. Una que viene creciendo mucho para acá Sudamérica, lo que es Norteamérica, que la religión evangélica. Fui monaguillo en una iglesia católica, también fui miembro de la iglesia de los mormones, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estudié con los testigos de Jehová, estudié con los adventistas, conozco la solo Jesús que le llaman, también acudí a los Para de Sufrir. Bueno, otra religión que no ha venido acá a esta ciudad, pero sí está en la capital de Uruguay, en Montevideo, que una iglesia que se creó en Corea del Sur, que creen en una Dios Madre, no recuerdo el nombre de la religión. Bueno, y así varias, ¿no? Pero bueno, vamos en concreto. Yo lo que quería hablar primero es un escrito que dice acá la palabra de Dios, que muchos se preguntan quién es Dios, existe Dios, por qué si hay un Dios y existe un Dios pasan las cosas que están pasando hoy en el mundo. Bueno, bien, todo tiene su respuesta, ¿verdad? Todo tiene su propósito. Y como yo lo he dicho anteriormente en otros videos, ayer hice un vivo de 1 hora y pico por Facebook, que ya los invito, si ustedes quieren, seguirme por las diferentes redes, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a estar en las diferentes redes compartiendo todas estas cosas, no solamente esto, que a veces hay gente que le parece aburrida, que no, yo que se le interesa otras cosas, que la realidad esto es importantísimo, más cuando a veces tenemos dificultades, tenemos problemas, y cosas reales, ¿no? Cosas reales, porque yo no les voy a pintar un Dios mágico. La idea mía es de saber realmente si Dios hoy se comunica con nosotros, cómo se comunica. No sé, digo, no lo podemos ver, lo dice así la Escritura, sí lo podemos sentir. Y bueno, también define acá Jesús dijo qué es Dios, qué es Dios, cómo, cómo uno se debe manejar. Pero bueno, en fin, no quiero extender mucho porque si no... Pero una de las cosas que bueno, que quiero, ya les digo, poner en evidencia cosas que en algunas religiones se practican que realmente no son así como dicen, algunas manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo que no son así.
yo les digo a todos, hay que profundizar en la escritura, hay que leer, hay que estudiar. El Señor dijo en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿tá? Y no habla del Israel físico, sino habla del Israel espiritual, algo que después profundizaremos más adelante. ¿A qué se refiere? Bien, ustedes saben que Jesús en un momento, tengo acá el Evangelio, principalmente uno de los que me gusta mucho, que es el Evangelio del apóstol Juan, que se encontró con acá dice, con un principal entre los judíos de la religión de los fariseos, un fariseo, un principal, ¿tá? El cual, claro, algunos se veía y decían, mira, se va a encontrar con el famoso Mesías, que le decían también a Jesús en ese momento. ¿Quién sabe qué irán a hablar? Bueno, la cuestión que Nicodemo tenía esa curiosidad, ¿no? Había escuchado tantas cosas que había realizado Jesús y como todos, me imagino que capaz que nosotros lo mismo, si hoy sintiéramos que hay una persona que hace las cosas como las que hizo él, trataríamos de alguna forma de estar cerca, de escucharlo, de ver si realmente es o no. Como hoy está pasando, ¿no? Y se están levantando, lo dijo Jesús hace 2000 años atrás, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. En su nombre, porque así lo dijo, en su nombre, vendrán muchos en mi nombre, y dirán, está aquí, está allí, no vayáis. Él dice que hay que escudriñar las escrituras justamente para eso, para no ser engañados, porque a veces acudimos a lugares que vemos personas que supuestamente no realizan algún tipo de milagro, alguna sanidad, algunas manifestaciones también supuestamente del espíritu, y ahí está uno a veces, este hombre tiene el respaldo de Dios, es un siervo de Dios, está tocado por Dios. Hay que abrir los ojos, abran los ojos, hay que escuchar, hay que leer. Esta es una de las formas de no ser engañado tan fácilmente. Porque así lo dijo Jesús. Jesús dijo hasta que se levantarían este tipo de personas que harían prodigios, señales y milagros mentirosos, que si aún les fuera posible engañarían a los escogidos. Así lo dijo Jesús y así, tal cual es, hoy está aconteciendo. Dice también, está escrito por los apóstoles en una de las cartas escritas a las diferentes iglesias, que debemos probar los espíritus. Los debemos probar si realmente es de Dios o no lo es. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque a mí me pasó personalmente, yo lo viví, lo experimenté, como les dije anteriormente, fui a muchísimas religiones, bueno, desde niño, como todo católico, ¿no? Te bautizan con el cura con una jarrita, fui bautizado cuando bebé, yo no tenía noción de nada, no sabían nada, o sea, supe porque mis viejos me dijeron y tenían fotos de mis padrinos, de mi madrina, bueno, en fin. Después de eso, por necesidad, empecé a ir a la iglesia católica, hice los 3 años de catequesis, hice la comunión, fui monaguillo en la iglesia. Después de ahí mi madre me llevó a los 14 años a la iglesia de los mormones, empezó el tema de los mormones, bueno, yo era menor, tenía que hacer caso. Me hicieron bautizar por la iglesia de los mormones también, soy miembro de la iglesia de los mormones. Después de un tiempo yo estuve como le llaman los religiosos, en el mundo, ¿no? O sea, me aparté de todo eso, ¿no? Si bien me quedó algo como algo plantado, que ahí a veces concuerdo en algunas cosas que dice el Evangelio cuando hacen escuelita para los niños, está la semilla plantada, después Dios será el que la hace crecer. Lástima que a veces agarran eso y hacen eso con otra intención, ¿no? Pero bueno, yo a veces le preguntaba a Dios por qué habían tantas religiones, por qué no se acaba de alguna forma, si algo que desaparecieran, porque la discrepancia que ha habido en el mundo y entre los hombres con el tema de la escritura
se han formado diferentes religiones, ¿no? Con diferentes creencias, todos apuntan al mismo, a Dios, pero bueno, de diferente, vos escuchás a uno y te dice que ellos están, la práctica que ellos hacen es la verdadera ante los ojos de Dios, que es la que a Dios le agrada, escuchar al otro te dice lo mismo, y así, ¿no? A mí me decían cuando yo fui a todos esos lugares, cuando la gente hace que fui, me decían, vos debés tener una ensalada rusa en tu cabeza. No, vos sabés que no. No, porque después se lo voy a leer acá en un encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, que fue algo así lo que me pasó. Yo digo, como dice la palabra, y dijo Jesús, dicho por mismo Jesucristo, está, Dios es espíritu y busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces fue algo que yo buscaba, Dios sabía que estaba buscaba respuesta, porque yo el momento que está después de todo ese proceso que tuve, digo, estaba, por decirlo así, apartado. O sea, siempre creí, pero no lo practicaba en sí. No practicaba la religión, ninguna clase de religión, pero sí creía en Dios. Porque me acontecieron cosas que no lo puedo negar, y yo lo he dicho anteriormente, y lo he dicho en otros videos que he hecho, y en el vivo ayer también lo dije. Esto no es apto para religiosos porque ya sé, conozco bastante de las religiones, cómo se manejan. Hay religiosos que son como más tranquilos, hay otros religiosos que son más eufóricos, especialmente los evangélicos, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Tienen diferentes características, a veces te das solo cuenta de a qué religión pertenecen por el saludo, pero bueno, digo, son cosas que uno fue aprendiendo y preguntándole y pidiéndole a Dios, ¿no? Bueno, de no ser engañado y no ser usado para engañar a otro. O sea, porque después de ahí muchos entran en una religión y buscan llegar arriba, ser pastores, ser esto, ser aquello, para seguir en esa doctrina. Si vos ya te salís de cómo se manejan ellos, ya no les servís, ya te tiran para afuera. O sea, a mí me nombró un pastor evangélico, como tal, me nombraron. No me interesa, porque título de hombre no me interesa para nada. No me interesa crear una religión, no me interesa ser pastor, no me interesa. Esto lo hago porque yo lo siento y siento la necesidad, porque a veces medio, por decirlo así, te incomoda ver cómo mucha gente está siendo engañada. Y salen a veces peor de lo que entran a un lugar. Y más usar el nombre de Dios para difamarlo, para que la gente, que a la prueba está mucha gente. Lo dijo Jesús también, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cosas que están aconteciendo hoy en día. El aumento de la maldad, así lo dice. Bueno, después muchos que están hablando sobre todos estos temas que están aconteciendo, la guerra, Irán, Israel, todas esas cosas, usando el Evangelio, porque lo dije también en el vivo, lo digo ahora en el video, esto se puede usar tanto para edificar como para destruir. Después les voy a decir por qué. Y bueno, y la realidad que muchos están inculcándole miedo a la gente, de alguna manera, los religiosos principalmente. Me he enfrentado con pastores, con teólogos, bueno, en fin, con lo que usted. Porque yo discrepo. Si bien la palabra dice que no debemos discutir, yo no discuto, o sea, yo les expongo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mi entender, y lo he puesto en práctica, es como se deberían hacer las cosas, como las manifestaciones del Espíritu, que en algunas religiones manifiestan, cuáles supuestamente son, y en realidad no son tan así como lo dicen, como ellos los manifiestan. Yo mismo lo vi con mis propios ojos, acudiendo a esos lugares. Pero bueno, la idea acá es con ustedes poder ser lo más sencillo, lo más claro posible, lo más real posible. Y bueno, para que no dejarse engañar, gente. Esa es la realidad. Ustedes fíjense que acá, yo les voy a leer un poco, dice así, está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El título dice Jesús y Nicodemo. Y acá dice,
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recuerden, un principal, o sea, alguien que tenía título dentro de una religión. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra cosa, gente, que tenganlo presente. Después lo vamos a ir desmenuzando, discerniendo, reflexionando, analizando, bueno, en fin, para que ustedes puedan entenderlo también. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrarse por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Después Jesús acá le dice, ¿no? Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, bien. Primero que nada, vamos a poner un poco a lo de hoy en día, ¿no? Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, o sea, alguien que tenía título. Según algunas películas que he visto, era alguien en el Sanedrín, que llamaban en ese tiempo, no sé ahora, tenía un cargo dentro de la religión. Y Jesús le estaba enseñando algo que él no sabía, que él no conocía, que él no entendía, porque la prueba está que le dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre, volver a nacer? Porque Jesús le está hablando en un nivel diferente, o sea, espiritual. Entonces le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, una práctica que muchas religiones hacen, que se le llama bautismo, ¿no? Hoy en día. Lo hizo Juan el Bautista, bautizaba a las personas, ¿no? Hasta que vino Jesús. Después dicen que Jesús aparentemente lo hizo también, los apóstoles también lo hicieron. Pero era tal vez como alguna costumbre. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner este ejemplo a ustedes, ¿no? Uno va al río en verano, se baña, o se baña en la casa todos los días, en la ducha, ¿no? Nos bañamos todos los días. Según la religión, esto lo toma a nivel espiritual, como, bueno, vos cuando entras al agua a bautizarte, entregas tu vida al Señor, bueno, te bautizás, cuando te sumergen en el agua, dejás de ser el hombre viejo, y cuando salís del agua pasás a ser un hombre nuevo, ¿no? Una nueva criatura. Pero esto no queda ahí, no eso quiere decir que, no por eso quiere decir que vas a ser salvo. Primero que nada, es un acto de fe, bueno, en fin. Porque ¿qué pasa? Como le estaba diciendo, ¿no? Usted va al río o se baña en su casa, pero la realidad es que eso no nos limpia. No nos limpia interiormente, no nos limpia nuestra forma de pensar. No nos limpia. Sí, exteriormente, ¿no? El cuerpo, saca los malos olores, bueno, en fin. Nos higienizamos. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, pero ¿a qué agua se refiere Jesús? Esta es el agua, la palabra. La referencia en varios escritos da referencia. Está incluso en una parte le dice, porque las palabras que yo os hablo son vida. Se lo dice también a la mujer samaritana cuando se encuentra. Les pide agua, ella se opone porque están en ese momento entre judíos y samaritanos no se llevaban. Y él le dice: si tú me pidieres agua de beber, yo te daré agua que permanece para siempre, en cual no tienes necesidad de, nunca se enteran así. Y tal, la mujer tampoco entendía, y tal, lo exponía a nivel físico.
decía, "Ah, dame esa agua porque así no tengo que venir a buscar más acá. Ahí cuando le revela que es Dios. Pero bien, ¿no? Y una de las cosas, ¿por qué esta es el agua? Porque cuando uno la empieza a leer, se los digo yo por experiencia propia, eh, empieza a ver cosas que están mal en uno y que las tiene que cambiar. O sea, te empieza a limpiar y así. Llega un momento que ya la prueba está, les digo, yo cuando agarré el Evangelio estaba pasando una situación difícil, me lo leí todo de Génesis y Apocalipsis, cuando lo terminé de leer me sentía diferente, completamente diferente. Empecé a sentir cosas que no sentía, ver cosas que no veía, entender cosas que no entendía. Bueno, en fin, hay muchas cosas que me acontecieron, reales, que llevaron a que cambiara mi vida. Y no lo hice porque me sentía obligado, no lo hice por miedo, lo hice porque entendí que Dios me amaba, que era lo mejor para mí, y no solo para mí, sino también para los que te rodean, tu familia, seres queridos, bueno, los allegados, bueno, en fin, y cómo ser uno como persona en el mundo, ¿no? A donde ande y con quien esté. Entonces, uno es eso, ¿no? El agua, porque no es solo el bautismo. Y también le dice acá que, y el que es nacido, el Espíritu. Jesús también le dice a la mujer samaritana que Dios es un espíritu. Si uno busca en el diccionario la definición de espíritu, dice así por lo menos uno que yo busqué la otra vez y encontré que me dejó marcado y me quedé con eso. La definición de espíritu dice, masa incorpórea, transparente, que no se puede ver. Que uno se pone a pensar, ¿qué quiere decir eso? Esta masa incorpórea, es una masa, es transparente, vieron que el agua también es transparente, pero que no podemos verla. Pero Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Que es algo que a veces hay gente que no sabe, claro, no entender, no saber, no conocer, no tiene ni idea, ¿no? Digo, Dios puede obrar en tu vida de diferentes formas, nos habla, se comunica con nosotros. El tema que está que no sabemos a veces, ni cuenta nos damos, que logra nuestras vidas, que nos da respuestas a nuestras peticiones, aunque muchas veces hay gente que habla y dice, no, yo le pedí, pero lo que pasa es que en eso también hay muchas cosas que hay que profundizar, porque está en cómo pediste, qué pediste, para qué lo pediste, bueno, en fin, muchas cosas que a veces no las tenemos claras. Por ahí a veces Dios te las da, pero bueno, que muchas veces no entendemos, así. Y ustedes fíjense que este hombre era un hombre principal, dice, ¿no? Principal, un pastor, un maestro, un presidente de una iglesia, como le llaman, bueno, no me acuerdo la rama que le dicen los mormones, un anciano dentro de la iglesia, tanto de los testigos de Jehová como de... Bueno, todos tienen diferentes títulos, diferentes. Era un principal, ¿tá? De una religión. Y Jesús le dice, ¿y no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que lo que ellos practicaban ante los ojos de Dios era acepto. Era lo que a Dios le agradaba, era lo que... Y conforme a eso ellos, bueno, se sentían intocables, ¿no? Que una de las cosas que tenemos que tener bien clara, que no porque seamos cristianos, primero que nada, yo soy cristiano, no soy religioso, no voy a las religiones, no me interesa. Pero no porque seamos cristianos estamos exentos de las cosas del mundo. No porque seamos cristianos estamos exentos de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades. No estamos exentos de esas cosas. Eso es la realidad, eso es que es algo que tenemos que entender. Jesús hizo milagros, sí, como no lo hizo. Sanó personas, resucitó personas.
hizo cosas que hasta hoy en día los médicos no pueden hacer, ni la ciencia puede hacer. ¿Está? Pero bueno, todo tiene temas en los cuales hay que profundizar. Y acá Jesús le dice, volviendo a la escritura, ¿no? Le dice, y esto es algo que también quiero hablar y exponer con ustedes, él le dice, lo que es nacido de carne es y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y acá les pone algo que, bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, bien. Todos conocemos el viento, ¿no? Digo, a veces lo sentimos cuando sopla, ¿no? En la cara, nos huele el pelo. A veces está ahí, en forma a veces que cuando está demasiado fuerte, como en una tormenta a veces hace desastre, lamentablemente. Pero ustedes saben, como le dijo Jesús, acá se lo estaba exponiendo con algo que conocían, que veían, que sentían. Como es algo natural de la naturaleza. Nosotros también, nosotros lo sentimos, bueno, nos hace volar, yo qué sé. Les digo, el pelo, a veces lo sentimos en la cara cuando nos golpea. Pero yo les hago esta pregunta, ¿ustedes lo pueden ver al viento? Porque yo no lo veo, lo siento, pero no lo puedo ver. Bueno, y tan sencillo como eso, es Dios. Es un espíritu, se lo dice a la mujer samaritana, ahora se lo voy a leer. ¿Está? Es un espíritu, y ya le di hoy la definición de lo que es un espíritu, más incorpórea, transparente, que no se puede ver, pero sí lo podemos sentir como el viento. ¿Está? El Espíritu de Dios lo podemos sentir en nuestras vidas. Hay gente que lo siente y ni siquiera sabe. ¿Está? Bien. Nos habla, sí, nos habla, nos advierte, bueno, en fin, muchas cualidades que el Espíritu hace. Se lo voy a leer acá, dice en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 24, voy a leer del 23. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. ¿No? Está clarito, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Después lo vamos a analizar, vamos a ver. Y en el 24 le dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. ¿Ah? Bien clarito. Acá Jesús lo dijo, Jesús lo manifestó. ¿Qué es Dios? ¿Está? Que a veces muchos piensan, pero ¿qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Está? Las cosas que pasan en el mundo no son culpa de Dios. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Es culpa del ser humano. Es culpa de nosotros, de los hombres. ¿Está? Que tanto nosotros, uno que ya me conoce y sabe que he incursionado en política, también provee, bueno, muchas cosas que a veces te dicen, que yo no sé de llevarme por lo que me dicen, me gusta verlo con mis propios ojos prácticamente. Digo, principalmente la gran mayoría, si bien usan a Dios, algunos lo nombran, muchas cosas en la práctica, y así hay muchas en las religiones también, en la práctica, en la realidad, en el diario vivir, no se manifiestan como tales. Entonces es un engaño, se engañan a sí mismos, ¿no? Porque así lo dice Jesús, y a Dios no lo podemos engañar. Dios tiene tres cualidades, como lo dice, omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué significa eso? Omni significa algo más grande, majestuoso, ¿no? No es
un objeto no identificado, no, omni. ¿Tá? ¿Qué significa? Algo grande, algo majestuoso. Omnipresente, o sea, que está en todos lados. Omnisciente, que todo lo siente. ¿Tá? Y omnipotente, que todo lo puede. ¿Tá? Esa es la realidad. Y Jesús lo demostró. Somos creación suya. ¿Tá? Otra de las cosas que dice, que uno está hablando sobre el tema del rapto, de la segunda venida de Cristo, todas esas cosas que vamos a profundizar más adelante. En una parte Jesús dice que carne ni sangre no pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Tá? Y después hay escritos que hablan sobre diferentes cuerpos. Está el cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Que bueno, y ahí capaz que van a entender un poco más sobre la resurrección de Cristo. Pero bueno, es algo que quería compartir con ustedes, porque como les dije anteriormente, primero está saber qué es Dios, si Dios existe, si es real, si existe, es real, se comunica con nosotros, si lo hace, es que a veces nosotros no entendemos, no sabemos, no conocemos. Uno de la manera más, por decirles así, seguido que lo hace es a través de nuestros sueños. ¿Por qué lo hace en sueños? Porque es la única forma y la única manera que nos agarra tranquilos, durmiendo. Que nuestra cabeza no está, porque cuando estamos despiertos pensamos que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que ir para acá, tenemos que ir para allá. Siempre estamos, y nunca por ahí nos damos el tiempo para escucharlo, para buscarlo, para ver, bueno, en fin. Entonces él ahí muchas veces no solamente nos habla, nos muestra las cosas. Y así lo hizo con los antiguos profetas, lo hizo con José, que era el padre en ese momento de Jesús, le mostró en sueño, ¿no? Cuando María había concebido del Espíritu Santo. Y así, digo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque a mí me mostró cosas que han acontecido, ya lo conté en el vivo que hice anoche, que acontecieron, que sucedieron, porque ni yo mismo a veces por no entender no las creí, las padecí. Un poco a veces culpa nuestra por nuestra propia rebeldía, por no querer creer, no querer entender, bueno, en fin. Y si sufrimos la mayoría de las veces es por ese motivo, esa causa que padecemos, que sufrimos, ¿no? Como yo le decía hoy, esto es un intuitivo de vida. El Evangelio es como una instrucción que nos dejó, nos dio para que nosotros sigamos en esta vida y bueno, lo pongamos en práctica en nuestra vida. ¿Querés saber si te da buenos resultados? Te los da. Los da, es así. Yo lo hice y te los da. Sentí su presencia, lo busqué, pregunté sobre todas las religiones que hay en el mundo, principalmente el nombre de él, ¿no? Porque en lo que estaba y lo que buscaba, encontré la respuesta. Me dio sabiduría, me dio conocimiento, me dio entendimiento, lo cual lo dice la palabra, si se lo pedís te lo da. Bueno, después está que esto me ha generado mucha controversia, mucha discrepancia con muchos religiosos de diferentes religiones. Y como lo dije anteriormente, digo, no estoy para discutir con nadie, ni con agnósticos, ni con ateos, ni con religiosos, no me interesa discutir con nadie. Está Jesús cuando habló a las personas, él vino, les puso las cosas y seguía su viaje. No se quedaba tratando de convencerlos, ¿no? No, él habló, bueno, creíste, no seguíme. Se quedaban y bueno. Y hoy en día es igual, ¿no? Es así, porque después cada uno, los religiosos tienen una doctrina inculcada en su corazón, que muchas veces sin darse cuenta es un velo que le ponen delante, aquel velo que se rasgó cuando Jesucristo murió en la cruz, que tenían los religiosos ahí en el templo, que
también eso tiene su mensaje. Muchas veces ese velo, muchas veces la religión, que nos tapa los ojos y no nos permite ver más allá de lo que Dios nos quiere mostrar. No porque vaya a la iglesia a todas las reuniones, porque sirvas en la iglesia, porque diezmé, ofrendé como hacen los evangélicos en una iglesia, porque bueno, en fin, hagas una obra de bien o lo que sea, no por eso quiere decir que vas a ser salvo. No por la religión vas a ser salvo, porque uno mismo le preguntó a Jesús, y si uno a veces se pone a pensar, ¿qué pasaría si viniera Jesús hoy en día, no? Primero que nada, ¿cómo vendría? Porque si ustedes se ponen a analizar, a pensar, Jesús en aquel momento también lo esperaban de una forma, un rey que iba a venir con su ejército, lo iba a liberar del asedio de los romanos, cosa que no fue así. Por eso muchos no lo reconocieron, pero a la prueba está que Israel hoy en día, el Israel físico, el país de Israel, no lo reconoce como el Mesías, están esperando a alguien más. Y lamentablemente, si no estamos metidos en esto, o no conocemos, no entendemos, va a ser difícil darnos cuenta, ¿no? Puede aparecer como cualquier otra persona, y ustedes fíjense que él en aquel momento existían religiones, y él no vino a las religiones. Él no vino porque él podía haber dicho, no, primero que nada vamos a edificar un lugar, así nos reunimos con la gente ahí le vamos a enseñar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No. Él vino y empezó a predicar, iba a las orillas de los ríos, a los montes, a las plazas, a veces iba al templo, pero muchas veces un poco para enseñarle a los mismos que iban al templo, y a veces se paraba fuera de los templos para enseñarle a la gente, ¿no? Y un poco desenmascarar los religiosos en ese momento. Que la prueba está, mucha evidencia, y manifestó muchas cosas, dando a la luz a entender de las prácticas, las cosas que ellos realizaban, que ante los ojos de Dios no eran aceptas, no eran correctas. Tampoco formó una religión. Si bien después los apóstoles comunicaron cosas para que hubiera un orden, bueno, en fin, todas esas cosas, incluso dar diferentes títulos, cosas así, era porque era necesario, como hoy en día si en un país no tenemos un presidente, no tenemos las autoridades, esto sería como lejano ¿no? El más fuerte, el poder del más fuerte. Y bueno, pero gracias a Dios, bueno, están las autoridades, Jesús dijo, oren por sus gobernantes, para que les vaya bien, y así debe ser, no importa de qué partido político sea, no interesa, el tema acá es el país, la gente de nuestro país. Pero bien, digo, son cosas que tenemos que ir viendo y reflexionando y pensando, ¿no? Porque hay que leer, gente. Sé que a mucha gente no le gusta leer, yo era uno, no, a mí no me gustaba leer un libro, no me gustaba, sinceramente. Pero con esto me pasó algo diferente, porque en el momento que yo lo hablé, le estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Yo tengo 49 años, en ese momento tenía unos 20 y pico de años. Y de ahí hasta ahora siempre estudiando, siempre investigando, acudí, ya como les dije anteriormente, a muchas religiones, me reuní en muchos lugares, vi muchas cosas, aprendí, y bueno, y hoy por ese motivo estoy acá, ¿no? Porque a veces uno entristece ver cómo la gente es engañada, es engañada. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y en una parte yo mismo le preguntaba, ¿y cómo me doy cuenta yo? Porque acá en la Escritura te dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces ellos te muestran que tener una iglesia de 10.000 personas, por ejemplo, no acá, porque Uruguay es chico, pero en otros países, y tienen muchos seguidores, mucha gente cree que tiene el apoyo, ¿no? El respaldo de Dios. Cuando no es así.
dicho por muchos conocidos, grandes predicadores que he visto en la tele, en las redes, bueno, en fin. Que yo en principio también, decía, mira toda la gente que wow, qué bueno, mira, predica a las naciones, y va para acá, y va para allá, y qué desenvolvimiento tienen las escrituras, y las explicaciones, y las enseñanzas. Yo me enfrenté con teólogos, ¿eh? Y bueno, en fin, todas esas cosas que... Y Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, muchos van a venir y me van a decir, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a responder, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué Jesús le va a decir esas cosas? Cuando ellos estaban convencidos que lo que estaban haciendo, según ellos, era por obra del Espíritu Santo, por Dios, creyendo que a Dios le agradaba. Lo mismo que le pasó a este hombre Nicodemo, ¿no? Él, la práctica que hacía, creía que era lo correcto ante los ojos de Dios, que lo que le agradaba a Dios, que... Bueno, en fin, porque ellos también esperaban al Mesías, el cual estuvo ahí delante de él, en sus propios ojos, habló con él. Incluso Jesús, en una película, una serie que vi que está buenísima, que la vi, a mí me habló a través de muchas películas también. Lo hace de diferentes maneras, por eso se los digo. El tema que a veces nosotros no estamos despiertos, vamos a decir, espiritualmente, como para entender. Pero a veces sentimos, vemos películas que nos tocan, nos hacen llorar, porque a veces es Dios que nos hace ver cosas que bueno, que nos hacen reflexionar, ¿no? Entristecer, bueno, en fin. Sentir sentimientos que a veces no sentimos por otra cosa o por alguien. Y esa película, esa serie, vamos a decir, The Chosen, que se llama, que en inglés, que significa los elegidos en español, está buenísima, está muy buena, la verdad que yo la miré, analicé muchas cosas que dijeron, que manifestaron, bueno, en fin, está buenísima, muy, muy edificante, muy... Y bueno, y son cosas que recuerdo que ahí este hombre que hacía de Jesús, se le presentó a este hombre, esa parte está, cuando habla con Nicodemo, y él le dice que lo sigue, que iba a estar en tal lugar a tal hora, y el hombre fue, escondido, está encapuchado todo, se escondía tras los muros, fue y todo, y lloraba porque tenía una lucha en su interior, con la religión, porque él era principal de una religión, y con lo que Jesús le había dicho, y Jesús le había pedido que lo acompañara. Que al final de cuentas no lo hizo. Entonces, esas cosas pasan, ¿verdad? Esas cosas pasan hoy en día, la realidad. Por ahí hay gente que acude a esos lugares y yo el otro día lo dije, en otros días también, una muchacha ahí que vi, creo que fue en TikTok, una de las plataformas y de las redes, que lloraba y hablaba de que ella va a la iglesia, sirve dentro de una iglesia, se ve que evangélica, ahí en la Argentina, y decía que bueno, que a veces sentía la necesidad de salir, de irse, no sé, si probar las cosas del mundo, que como le dicen los religiosos, y el temor de perderse, ¿no? Sí, ¿verdad? Y a veces tampoco te inculcan cosas que tenés tanto miedo que, pero todos tenemos un proceso, y así, y a veces, como le decía también anteriormente en el video, digo, a veces no es, como te dicen a veces, que el diablo que te quiere sacar, a veces es Dios, que te quiere enseñar, ¿tá? A veces Dios que por ahí te quiere sacar de un lugar al cual le estás yendo que no es el que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, o
que no tiene un propósito con vos en ese lugar. Bueno, en fin, muchas cosas de la por qué puede ser, ¿no? Y lloraba de tal manera esta muchacha que la verdad te entristecía, porque yo decía, no, yo no puedo creer, no puedo creer, no puedo entender cómo manipulan a la gente, cómo usan el evangelio para inculcarle el miedo, temor, porque todas estas cosas que están aconteciendo también, que estamos en los últimos tiempos, que está cerca la venida de Cristo, hay personas supuestamente profetas que le han dado fecha, han dado años, han dado... Cuando la Biblia no dice eso. ¿Está? Sí habla de los acontecimientos, guerra, terremotos, bueno, pestes, hambre, bueno, en fin, muchas cosas de cosas que han ido aconteciendo a lo largo de estos 2025 años que estamos hoy en el 2025, desde que Jesús lo dijo. Muestra la realidad, que Jesús es real y que lo que Jesucristo dijo, porque así lo dice, no saldrá una palabra de mi boca que vuelva atrás sin que se cumpla. Es tal cual y es veraz y es real. Y está escrito acá. Sí, como dicen muchos, la Biblia escribió muchos hombres, sí, es verdad, la escribió muchos hombres. Dios usó a los hombres para que la escribieran, pero fueron inspirados por el Espíritu. Porque ¿cómo podía saber el apóstol, Jesús, los profetas antiguos, de las cosas que iban a pasar a futuro? Decime, o sea, explíquenme cómo sabían, cómo iban a saber. Yo le voy a poner un ejemplo bien claro de nuestra creación. Y es clarito, no hay mucha vuelta que darle. Hay gente que le busca la quinta pata al gato. Jesús dice que carne y sangre no puede entrar al reino de Dios, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo con eso? Que debemos morir en la ley de la naturaleza. Esto es así. Está bien. Usted póngase a pensar, ¿no? Cuando una persona muere, fallece, ¿no? Y acá un poco trae en evidencia de dónde Dios nos formó y de dónde Dios nos creó, que a veces yo fui al liceo y me quisieron meter el tema de que salimos del mono, por la evolución, bueno, esas cosas que después cuando yo entendí esto, yo digo, no tienen un fundamento de lo que dice. ¿Está? Y esto es tan sencillo. Como lo pienso, que sí, bueno, supuestamente salimos del mono. Si vos pones un mono con otro mono, una mona, hembra, ¿qué sale? Otro mono. No sale un ser humano. De los años que yo tengo de vida, no he visto hasta ahora un mono evolucionar. Una de las cosas, ¿no? Por ejemplo. Otra de las cosas, vos te morís, después que pasa el tiempo del cuerpo, no sé, 2 años, 3 años, no sé cuánto es, te reducen y después, pasado el tiempo, te incineran. Ya un tiempo de incinerar porque necesitan el lugar para seguir enterrando más gente. ¿En qué quedamos cuando nos incineran? Ceniza. Queda mucho polvo. Y es así. Es la realidad. Esa es la verdad. Y ahí es donde realmente vemos que lo que está acá es real. Porque ¿de dónde dice la Biblia en Génesis que nos creó Dios? Del polvo de la tierra. No hay que darle mucha vuelta. Es la realidad. Pero bueno, y así muchas cosas, gente. Entonces, acá está bien claro, que es Dios. Jesús se lo dijo a esta mujer. Le habló a Nicodemo también sobre lo que se debía hacer para poder ver el reino de Dios. Para poder ver a Dios. Para poder ver las obras de Dios. Para poder ver cómo Dios obra en tu vida, cómo obra en tu familia, cómo obra en tu trabajo, en el ámbito que quieras, cómo Dios obra. Tal vez a veces no es lo que nosotros queremos, o lo que nosotros esperamos, pero sí es lo que nosotros necesitamos. Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Yo vi una película, también hace un tiempo atrás, cristiana, ¿no? Sobre el tema del anticristo y todo eso que hablan de futuro, de que se va a levantar,
Bueno, el anticristo. Y acá el hombre que hacía de anticristo, me acuerdo en la película, se encuentra con uno que está escrito en Apocalipsis, de los dos profetas, que después los va a matar, bueno, en fin. Y recuerdo que en esa película ese hombre les dice, para ponerles la marca, que hablan de esa famosa barca de la bestia, todas esas cosas, y se encuentra con este hombre y le dice a ese hombre que está el profeta que lo iba a asesinar, lo iba a matar. Y en una de las cosas le dice, porque yo le doy lo que ellos quieren. Y ahí me quedé pensando, yo, mirá vos cómo son las cosas, mirá vos cómo uno se da cuenta, gracias a Dios. Y después le dice, este hombre que hacía de profeta en ese papel, le dice, pero Dios les da lo que ellos necesitan. Si nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, Dios nos da lo que Él ve que nosotros necesitamos. Sin embargo, el enemigo te da lo que vos querés. ¿Con qué fin? No tener tu alma. Pedís plata, te da plata. Pedís riqueza, te da riqueza. Pedís poder, te da poder. Bueno, y así muchas cosas. Pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Uno a veces, me pasó a mí en la política también, estuve incursionando en este tiempo de las elecciones aquí en nuestro país. Bueno, tuve la posibilidad de ser candidato a diputado, tuve la posibilidad de ser candidato a edil. No se dio. Trabajé, yo qué sé, dediqué tiempo, hacía cosas que ni siquiera por Dios hago, que muchas veces me daba cuenta yo también. Bueno, creyendo un poco a veces en personas que por ahí uno entiende o cree que tiene buenas intenciones o quiere hacer las cosas bien. Me lleva un gran desengaño, esa es la realidad. No importa el partido político, porque la verdad, gente, en todos los partidos es lo mismo, sean del partido que sean. Pero yo como siempre, medio rebelde, medio cabeza dura, él siempre me advirtió, me lo dijo, y no solamente él, vamos a decir, sino también usó personas para decírmelo, y uno a veces, no creo que sea tan así, quería demostrar que se podía, que por más que no tuviera dinero, no tuvieras plata, bueno, cosas así que uno podía lograr. Pero bueno, también la hacía con el fin de, bueno, capaz que tenía la posibilidad y de alguna forma transmitir estas cosas que la verdad no es fácil. A los políticos no es fácil. Tienen la vista y la forma de ver las cosas, las ven desde otro punto de vista y de otra manera que la realidad no está buena. Hay muchas cosas que, ya les digo, cuando hablan, a veces hablaban de una secta, de las élites, todas esas cosas, yo decía, no debe ser tan así todo esto. Yo mismo lo comprobé y es así, es la realidad, porque acá hay sectas metidas que tienen mucha plata, hay muchos metidos en ese secta, otros le dicen comunidades, bueno, en fin. Según ellos, el fin de ellos es crear una élite con los más poderosos, y te ofrecen de todo tipo de cosas. Les digo porque a mí me escribieron y les expuse las cosas como son y les dije, yo soy cristiano, no soy religioso, pero me pedían hacer cosas que no estaban bien, no estaban buenas, y la verdad que no me interesaba, sinceramente. El alma de uno
vale mucho más que cualquier plata del mundo. Y esa es la realidad. Y por eso hoy estoy como estoy donde estoy. Y bueno. Y sinceramente estoy tranquilo, gracias a Dios. Y bueno, y usando esto y hacer esto para poder compartir con ustedes y de alguna forma sacarle la venda de los ojos, ¿no? Y bueno, y aquel que no conoce, bueno, pueda conocer, pueda entender. Una realidad que les voy a decir que a mí me pasó personalmente, sin Dios no somos nada. No somos nada, esa es la realidad. Estamos perdidos. La prueba está lo que está aconteciendo a nivel mundial, estamos perdidos. Y no solamente están los países, los poderosos, nosotros mismos si no tenemos esto, no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos a alguien que nos guíe, estamos perdidos, gente. La verdad estamos perdidos. A veces hacemos cosas que creemos que están bien cuando la realidad no lo es. Pero bueno, son cosas que no a todo el mundo le gusta. Hoy está bastante difícil la cosa, digo, acá en nuestro país, en nuestra ciudad. Que también una película, recuerdo que vi de la Segunda Guerra Mundial, que yo no era de mirar lo escrito, no termina la película, terminó, cambió, empiezan a pasar los títulos y los nombres de los actores y todo eso. Y esa vez no sé por qué sentí de quedarme, digo, no sé, era Dios, ¿no? Que me despertó como una curiosidad y me quedé esperando y leyendo. Y en una vi un escrito, cuando termina la película, que decía, no recuerdo bien el nombre de la película, pero se trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, y en ese escrito decía, el mal procede cuando los hombres buenos no hacen nada. Y yo me quedé pensando, el mal procede cuando los hombres buenos no hacen nada. ¿Cuánta verdad? No sé quién lo escribió, pero cuánta verdad, ¿no? Porque recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial los nazis, los alemanes, mataron gente que ni se sabe, ¿no? Hasta que por allá Estados Unidos tomó la decisión de actuar. Pero cuánta gente murió, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, fue un escrito que me marcó y yo decía, cuánta verdad, ¿no? Porque a veces nosotros mismos vemos que pasan cosas malas. No le voy a decir acá en esta ciudad donde hoy por hoy está pasando, rapto, rapiña, arrebato, rapiña, bueno, ese caso de robo. Pero por ejemplo en Montevideo, yo estuve un tiempo viviendo allá, en Montevideo, la última vez fue en 2016, estamos en el 2025. Veía de todo tipo de cosas, ¿no? Y los famosos pungas que le llaman, gente que a veces andan arriba de los ónibus y te roban. Si te descuidas te meten la mano en el bolsillo y te roban la billetera o la cartera y si no te das cuenta, porque a veces los ónibus va tanta gente y tan apretado que no te das cuenta si te están robando. Y en la calle también, bueno, en fin. Y a veces veía como gente hacía la vista gorda, ¿no? Por no tener problemas, por no andar metido en problemas, a veces por las amenazas que te pueden hacer el que está cometiendo ese delito, bueno, en fin. Y así muchas cosas, ¿no? A veces uno mismo ha trabajado en varios lugares, como la construcción. Bueno, yo trabajé en la construcción, siempre he trabajado, y a veces ves como otros compañeros sacan cosas que no deben sacar. Y por no tener problemas, a veces vos te quedas callado, ¿no? Te quedas callado y así en diferentes áreas, ¿no? Y ahí yo cuando leí ese escrito dije, cuánta verdad, la verdad. Por eso hoy hago esto, ¿no? Porque lo dice la escritura también, si sabiendo las cosas no las manifestás, llegado ese momento te va a pedir cuenta. ¿Está? Te va a pedir cuenta. O sea que soy una persona bastante tranquila, bastante tímida hoy en día como mi condición. No me es fácil hablar ni siquiera delante del celular,
pero lo tengo que hacer, de una forma u otra, no me importa lo que digan. Ya en algunos que andan diciendo, esta se la está, después tengo paleta, se está tirando el pastor. No, no me la estoy tirando el pastor, no soy pastor, no me interesa ser pastor. La verdad que a mí lo único que me interesa, bueno, que el de allá arriba, cuando pueda estar delante de él, bueno, sienta la certeza y la convicción de que hice lo correcto, ¿no? Pero eso lo va a decir él, no yo. Y más sabiendo que esto es real, que existe lo espiritual, ¿tá? Que tenés dos caminos, y acá en esta vida, en este mundo, es donde decidimos ir, a dónde queremos ir. Existe el infierno y existe el cielo, y así bien clarito. Pero bueno, los dejo a su criterio, gente. Ya llevo 1 hora de video, 1 hora y un par de segundos. Esto quería compartirlo con ustedes, que es Dios. Digo, a veces hablo de cosas que veo necesarias por ahí, porque a veces hacerlo muy a lo religioso queda como muy aburridor, poner ejemplos de vida reales, y tratar de traerlo de una forma de que pueda entenderse más fácil, ¿no? Porque a veces nos explican, a veces aquellos muy estudiosos, muy teólogos, te explican de una forma que uno a veces no entiende. Y Dios es sencillo, en la sencillez se manifiesta Él. Así lo dice, Él dice que le agradan los humildes de corazón, y ahí hay dos ejemplos, ¿no? Porque uno a veces dice, no, que Dios es el Dios de los pobres. No, no es así, Dios no es Dios de los pobres. Vamos a aclarar, eso hay que tenerlo claro, hay que entenderlo, y a qué se refiere también, ¿tá? Porque una cosa es la humildad de corazón y otra cosa es la humildad de condición. Son dos cosas diferentes. Yo conozco gente que está muy bien económicamente y que son bien humildes de corazón, y conozco gente, ¿tá?, que está en una condición humilde y son recontra orgullosas de corazón. Viven en un rancho de nylon, ¿tá?, con un piso de tierra, pero tienen un bruto orgullo en su corazón. ¿Tá? Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces hay que saber entender y de saber distinguir entre la humildad de condición y la humildad de corazón. Son dos cosas diferentes. Y así muchas cosas, ¿no? Muchos ejemplos que les puedo dar que esa es la verdad, esa es la realidad. Y mi idea es compartir con ustedes sobre esto. ¿Tá? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Porque siento la necesidad de hacerlo. Creo que llegó el momento de hacerlo por el gran engaño que se está viendo a nivel mundial. Así que, gente, los animo para que me puedan seguir en las diferentes redes y poder llegar a lo que más se pueda, ¿no? Porque se tiene que desengañar, se les tiene que caer el velo de los ojos. Y no solo apunto a la gente que está, o sea, que no sabe de estas cosas, no conoce, o nunca estuvo en una religión, o no practicó, sino principalmente a los que están acudiendo a las religiones. Porque es más fácil hablarle a una persona que no tiene una religión inculcada, por decirlo así, ¿no?, a una persona que va a una religión, practica una religión. Es muy difícil hacerle ver las cosas, que se puedan dar cuenta de las cosas, que puedan ver la realidad de cómo son las cosas, puedan ver la verdad como es. Así que, gente, muchísimas gracias, y si Dios quiere, estaré capaz que esta tarde, noche, a ver si puedo hacer un like, que tengo la posibilidad ahora en TikTok, por haber pasado los 1000 seguidores. Me falta en YouTube 50 suscriptores para poder también realizarlo. Ya en Facebook ya hice uno ayer. Y bueno, el fin es gente.
Hay mucho para ver, mucho para profundizar en estas cosas. Eh, Muchísimas cosas que a veces le buscamos explicaciones majestuosas cuando con cosas muy sencillas nos podemos dar cuenta. Y es así, gente, no hay que darle mucha vuelta a las cosas. Eh, este, pero bueno, los animo, gente, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero disfruten de este video. Y bueno, estamos abiertos para hablar. Que la paz de Dios esté con ustedes.